estudiantes de grado séptimo, vamos a concluir este debate que hemos venido desarrollando durante ya varias semanas sobre el pensamiento en términos generales y asimismo en cada una de las líneas que se derivan de este. Para concluir este proceso epistemológico, quiero hacer un enfoque propiamente a lo que es el pensamiento latinoamericano. Dicho en otras palabras, a la filosofía latinoamericana, es decir, al pensamiento propiamente de nosotros. Muy diferente a la filosofía griega, a la filosofía clásica, a la filosofía alemana, a la filosofía italiana, a la filosofía francesa. Es el pensamiento propio de lo que corresponde a América Latina. Entonces, quisiera partir haciendo nuevamente hincapié en el debate que hemos tenido ya durante varias semanas. Los latinoamericanos somos consumidores de pensamiento y no productores de conocimiento. En tanto, importamos conocimiento y no exportamos conocimiento. Es una afirmación muy cruel que con gracia y con elocuencia muchos europeos, muchos países clásicos, muchos países desarrollados, se dan el lujo y el gusto de decir que nosotros no generamos, sino producimos pensamiento, mucho menos conocimiento. Entonces, quiero hacer un giro de 180 grados, nada más, no de 360 grados, y ver algunas ideas y mostrar o suscitar, mejor dicho, la reflexión, porque esto no es el método científico para mostrar o comprobar, sino suscitar la reflexión, suscitar la posibilidad de que nosotros los latinoamericanos sí tenemos un pensamiento propio, que sí gestamos ideas de conocimiento propio y que no somos exclusivamente consumidores o que no exclusivamente somos importadores de pensamiento. Les quiero hablar nada más y nada menos que del máximo exponente de la filosofía latinoamericana, es decir, del padre, del fundador de la filosofía latinoamericana, Enrique Dussel, un argentino que por los años 70, 71 creó este gran movimiento, esta corriente filosófica, y que a partir de sus ideales de pensamiento latino ha generado o ha suscitado la posibilidad y le ha demostrado al mundo europeo, al mundo clásico, que nosotros los latinos sí generamos pensamiento. Entonces, les presento nuestro padre de la filosofía en América Latina, nuestro gran maestro, y donde él sí hace un llamado de atención muy fuerte, donde él sí, de alguna manera, nos defiende y dice, nosotros sí pensamos, nosotros sí poseemos conocimiento, nosotros sí tenemos nuestra propia manera de ver, de interpretar y de contextualizar los fenómenos y de proyectar. Bueno, es un autor nuevo para ustedes. De hecho, en el plan de estudios Filosofía Latinoamericana se ve en 11, pero quiero contextualizar el debate, el pensamiento al enfoque latinoamericano para concluir esta línea. Bueno, ¿quién es Enrique Dussel? Es un filósofo argentino. Sus padres tienen algunas raíces italianas, pero gran parte de su desarrollo o de su florecimiento filosófico lo ha desarrollado en México. Nació en el año 1934, un 24 de diciembre, y vive aún, tiene 85 años. Hace parte de el gran grupo selecto de los pensadores latinoamericanos, junto a otros como Fernando González, que es colombiano y de emigró a Antioquia. Hace parte, por ejemplo, de Bartolomé de las Casas, de Francisco de Victoria, aunque estos no son latinos, son europeos, pero han suscitado la posibilidad y han defendido la idea de que en América Latina sí hay filosofía. Sus padres, Johanna Peters, perdón, su cónyuge, su esposa Johanna Peters, tiene 2 hijos.
Sus estudios, su perfil profesional ha sido enfocado a la filosofía y a las ciencias humanas. Entonces, estudió filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, una licenciatura en filosofía. Es doctor en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, España. Asimismo, es licenciado en filosofía y ciencias religiosas del Instituto Católico de París y es doctor en historia de la Universidad de París, de la Sorbona, que es de las universidades más prestigiosas del mundo, por no decir que la mejor. Asimismo, su perfil profesional o sus ocupaciones profesionales han sido directamente con la filosofía, ha sido escritor, ha sido rector de varias universidades, de manera especial de la Autónoma de México, la Universidad Nacional de México, ha trabajado en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Colonia, en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, ha trabajado en la Universidad Nacional de México. Su pensamiento propiamente, dentro de su ser y quehacer, y aquí está el estudio que vamos a abordar, es la filosofía de la liberación. La centralidad del pensamiento latinoamericano, de la filosofía nuestra, se centra en la liberación y ya más adelante entraremos en materia. Parte o es miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias y ha tenido una serie de distinciones a nivel mundial por su gran aporte a la epistemología y al conocimiento. Lo han condecorado y le han dado distinciones de doctorados honoríficos. Por ejemplo, en la Universidad de Friburgo, en el año 61, tiene una distinción también honorífica por un doctorado por la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene también otro doctorado honorífico por la Universidad Santo Tomás en el 2015. Bueno, son como los datos biográficos de quién es este personaje, de quién es este hombre del cual nos representa y de lo cual se habla mucho en América Latina en contexto de filosofía latinoamericana, propiamente en la filosofía de la liberación. Bueno, él parte desde un contexto o el punto de partida de Enrique Dussel va a ser los problemas de colonialismo y los problemas de postcolonialismo de nuestro continente. Si bien es cierto, la filosofía a lo largo de su historia, en más de 2000 años de historia, ha nacido y se ha gestado, o su punto de partida ha sido a partir de los problemas específicos de un contexto, cualesquiera que sea, el de los milesios, el de la física, el de la arquea, de la antropología, el del problema de la fe, el problema de la razón, el problema de las mónadas, el problema de la ilustración. Bueno, la filosofía siempre ha partido desde un problema, desde un contexto específico y ha querido responderle a ella a través de reflexiones muy serias, a través de interpretaciones, a través de corrientes, de teorías. De modo que la filosofía es la respuesta concreta, particular, a un problema o a un hecho histórico, político, cultural, científico, social, etc. Entonces, el contexto del pensamiento latinoamericano, es decir, el punto de partida para generar pensamiento en América Latina desde Enrique Dussel, son las siguientes problemáticas que les estoy presentando. Entonces, inicialmente, tenemos el problema del colonialismo y el postcolonialismo, es decir, lo que pasó después de las grandes independencias en América Latina. Frente a la pregunta, nosotros sí nos independizamos, nosotros sí nos emancipamos de las grandes urbes o de los grandes imperios mundiales, como lo fue el español, para la mayoría de países latinos, como fue el portugués para Brasil, como lo fue Francia para las Guayanas francesas o para algunas partes de Canadá, o Inglaterra para otros lugares de Centroamérica, como lo fue España para nosotros, por ejemplo. Nosotros sí nos desarraigamos, sí nos independizamos realmente o seguimos todavía conectados con ese mundo clásico,
el mundo europeo, o continuamos todavía eh, considerando que ellos son la raza pura, que son la raza perfecta y que nosotros simplemente somos una herencia, somos simplemente la consecuencia de lo que ellos son. Hay un tema ahí interesante que hablar, y es justamente un cambio de mentalidad. Entonces, es la reflexión que él inicialmente habla y su propuesta filosófica gira en torno a ese cambio de pensamiento. Y eso llamado de atención es que nosotros tenemos un pensamiento propio. Más adelante entraremos en materia. De modo que otro de los elementos que le preocupan a Enrique Dussel en su punto de partida, en su serie que hacer como filósofo latino, tiene que ver con otros problemas y es la brecha que hay entre ricos y pobres. Parece muy socialista, ¿no? Parece muy de Lenin, de Stalin, de Marx, pero es el contexto latinoamericano donde también se evidencia. Entonces, aquí observamos cómo en la mayoría de ciudades de América Latina vemos ese abismo entre lo que son las grandes clases burocráticas y las clases sociales más pobres, es decir, el proletariado. Bogotá, Colombia, tendremos norte, sí, como la burocracia, y tenemos el sur, como el proletariado, o el Medellín, tendríamos una 13, como, no sé, otros barrios del norte, en Medellín es el contrario del norte, como Robledo, como el Picacho, y para el sur, donde está el Poblado, donde está Envigado, tenemos las clases más burocráticas. Tenemos un problema de desigualdad y desafortunadamente aquí hay una reflexión que hacer y es que América Latina es el continente más desigual del mundo, incluso por encima de África. No somos el más pobre, porque tenemos mucha riqueza, abundante riqueza en todos los recursos naturales que usted conoce. Flora, fauna, cultura, bueno, música, arte, expresiones artísticas, gastronomía, pero somos el continente más desigual del mundo. Colombia, en el contexto nuestro, es el cuarto país más desigual del mundo. ¿Quién creyera esto? Uno podría pensar que son países africanos, como Ruanda, como Sudáfrica, pero nosotros estamos en el cuarto lugar y primeros en América Latina. Tenemos problemas de migración, no solamente lo que hoy por hoy conocemos con Venezuela, sino son problemas en otros contextos latinoamericanos, lo que se conoce como el sueño americano por la década de los 80, de los 90. Varios ciudadanos de pueblos latinos han migrado en busca de mejores oportunidades a otros territorios. Colombia sufrió muchas migraciones hace unos 30 años, donde muchas personas se iban a Venezuela en busca de mejores oportunidades. Ahora tenemos un fenómeno contrario, o por ejemplo centroamericanos que van para Estados Unidos, o mexicanos que se van para Estados Unidos, o guatemaltecos que se vienen para Colombia o para Panamá a buscar mejores condiciones de vida. Fenómenos de migración, tanto interna como externa. Interna se entiende aquella cuando lo hacen dentro de su propio país, donde se desplazan de zonas rurales a zonas urbanas o de zonas urbanas a zonas rurales. Por lo general son de zonas rurales, campesinos, que se van para las ciudades y buscan mejores oportunidades, quizá por fruto de la delincuencia, de la pobreza, por la falta de educación, por falta de políticas públicas de educación, o por la misma violencia o el conflicto que hay en nuestros territorios, en América Latina, también por fenómenos naturales, es decir, toda la migración interna y la externa, pues que ya lo enuncié. Otro de los elementos que es el punto de partida que influye y determina de manera trascendental en el pensamiento de Enrique Dussel es la pobreza. Es la pobreza. Con toda la riqueza que tenemos nosotros, que basta reiterarla, por ejemplo, con la explotación de hidrocarburos. Por ejemplo, Venezuela tiene las reservas de petróleo más enormes y más grandes del mundo. No es casualidad que Rusia tenga los ojos puestos sobre los venezolanos y que Estados Unidos también quiere pelear y quiere guerrear.
ese botín, ¿no? Entonces, es cruel ver, por ejemplo, esta imagen de La Guajira, comunidades Guayú, donde, hombre, Colombia tiene una cantidad de riquezas, una cantidad de presupuesto y que afortunadamente se está quedando acá, con las clases burocráticas, con los mismos de los mismos y los más excluidos, los más desfavorecidos, el proletariado se está muriendo de hambre. Y no tiene ni siquiera las condiciones básicas o dignas para vivir, como son salud, educación, techo, pan. Por este lado, esta es una imagen que investigué, me chocó. Es triste ver el abandono de Estado. Desafortunadamente, la concentración de la gobernabilidad y la gobernanza está en las zonas urbanas, en las grandes urbes, en las capitales, y el abandono en las zonas rurales o en las zonas más alejadas es eminente. Y el otro punto es la influencia que tienen los grandes imperios en el mundo sobre el contexto latinoamericano, de manera especial el imperio norteamericano, el imperio estadounidense, el imperialismo, como lo diría Nicolás Maduro, como lo dirían algunos revolucionarios de América Latina y de manera especial colombianos, como algunos líderes de las FARC, del ELN, van a llamar la influencia que tiene Estados Unidos sobre América Latina como el imperialismo, y donde éste sigue explotando y sigue ganando ventaja en cada una de las reservas petroleras, en la economía, en la explotación de materias primas, en la transformación de las mismas, mediante préstamos como deudas externas. No es casualidad que Venezuela esté peleando una guerra comercial y política con Estados Unidos y que también esté Rusia allí. Por ejemplo, Cuba, de alguna manera, se emancipó, se liberó de la opresión norteamericana a través de la revolución que lideró Fidel y Raúl Castro. Así mismo, otros países latinoamericanos también han iniciado esos procesos. Entonces, hay una concentración de poder norteamericano, el imperialismo norteamericano, que hablan algunos revolucionarios en esos países. Entonces, ese va a ser el punto de partida de nuestro gran pensador, de nuestro máximo representante del pensamiento latinoamericano, Enrique Dussel, que quiere centrar su atención, su ser y quehacer filosófico en lo que acontece acá. Entonces, él va a crear, por decirlo así, el movimiento filosófico o la corriente filosófica llamada filosofía de la liberación. Liberación, ojo, ten en cuenta ese término, que tiene que ver también con independencia, que tiene que ver con emancipación, y que es justamente a lo que le apunta la liberación, la emancipación, a cada uno de los fenómenos que estamos acá contextualizando. Bueno, entonces, para seguir profundizando en este orden de ideas del contexto de la realidad, hoy por hoy, la situación de desigualdad y de pobreza que tiene América Latina es mucho más crucial, es mucho más trascendental que la que había por la década de los 70, donde justamente nació la FL, la filosofía de la liberación. Entonces, se ve allí unos paradigmas o unos marcos de injusticia social, de falta de equidad, falta de igualdad, donde esa brecha entre ricos y pobres, entre burocracia y proletariado se ve profundamente enmarcado, y donde las grandes clases burocráticas siguen oprimiendo, donde siguen reduciendo a las clases más populares, que en términos estadísticos creería que son la mayoría de ciudadanos, es decir, la mayoría de habitantes en la demografía por habitante en metro cuadrado en el contexto latinoamericano. Hay más clases populares que clases burocráticas, quiere decir que hay más pobreza que riqueza. Entonces, esta clase burocrática, vemos la imagen, siguen reduciendo, siguen oprimiendo a nuestros pueblos latinoamericanos. Bueno, quizá ya hemos superado un poco el fantasma de lo que fue las colonias europeas, ¿no? Como España, Inglaterra, Francia, Holanda, Portugal.
pero tenemos ahora un imperio, que es Norteamérica. De modo que se muestra allí unas situaciones de exclusión, de injusticia, de victimización, de explotación. Y bueno, aquí no queda otra cosa, desde Enrique Dussel, que plantear un pensamiento. Es que la solución parte desde el cambio del pensamiento de las personas. Nosotros, yo les comentaba al principio desde el concepto del colonialismo y poscolonialismo, que la problemática no solamente está en factores materializados, sino que está acá. Nosotros todavía seguimos concebiendo que Norteamérica es una potencia y que nosotros somos ahí un país en vía de desarrollo. Todavía tenemos en nuestra cabeza que España, Inglaterra, Alemania, Italia, que son grandes países, grandes potencias. Entonces, ¿nosotros qué somos? Somos la pobreza absoluta. Es decir, tenemos un problema de pensamiento. Seguimos todavía nosotros subyugados a sus políticas públicas, a sus sistemas de gobernanza, temas económicos. Y ahora con el COVID-19 estamos esperando a ver qué hacen ellos y de acuerdo a lo que hagan ellos, nosotros nos copiamos. Francia, por ejemplo, ya inició fases productivas, igual que España, para superar un poco la brecha de la crisis económica producto del COVID-19. Y nosotros estamos tratando de hacer también lo que España está haciendo, lo que está haciendo Francia. Francia ya inició clases de manera progresiva después de 2 meses de cuarentena y nosotros a partir de agosto ya lo queremos hacer también, es decir, nos estamos copiando. Los sistemas militares, por ejemplo, que hay en América Latina y en Colombia, es una copia, es una imitación de lo norteamericano. Entonces, hombre, no tenemos un pensamiento propio, sino que el problema está de mentalidad. Nos queremos siempre copiar e imitar de lo que hacen los grandes imperios, como si acaso nosotros no tuviéramos la misma capacidad racional, la misma capacidad inteligible para poder construir ideas. Históricamente, esto se desarrolla en el marco de la Guerra Fría. Recordemos que fue aquel conflicto que hubo entre Rusia y Estados Unidos mediante la pugna que había entre capitalismo impuesta por Norteamérica y la pugna del socialismo impuesta por Rusia, ¿no? Donde Rusia, como país socialista, quería que todo el continente latinoamericano y todo el continente europeo, por supuesto, que fuese socialista. Pero por otro lado, Rusia quería que, perdón, por otro lado, Estados Unidos quería que todos fuésemos capitalistas y de hecho, pues Estados Unidos terminó ganando esta guerra eh, económica o política, porque como tal no hubo muertos, y donde cogen a la pobre isla de Cuba y la ponen como el botín, ¿no? La ponen allí como centro de operaciones, de alguna manera respaldado por Fidel y Raúl Castro. Bueno, entonces, ya dentro del marco de la Guerra Fría, donde se quería imponer en el mundo el socialismo y por otro lado imponer el capitalismo, y ganó efectivamente el capitalismo. Entonces, incluso a partir de allí, cuando gana el capitalismo, Estados Unidos saca un decreto, saca unas leyes donde le ordenan a los países latinoamericanos empezar a emancipar o acabar aquellos partidos o aquellas corrientes políticas o filosóficas que tuvieran tintes o elementos de izquierda, dicho en otras palabras, de socialismo, casi que a la fuerza. Por ejemplo, en Colombia había un partido comunista y Colombia tuvo que acabarlo a partir de la orden que le dio Estados Unidos. Hoy por hoy se puede decir que nuevamente renace un partido socialista que es el de las FARC. Entonces, ese es el contexto también histórico, ¿no? Post-Guerra Fría. De modo que eh, nosotros tenemos una situación muy cruel y es la desigualdad. Y esto es lo que se va a resaltar frente a la riqueza de otros países, frente a la riqueza de otras potencias y la desigualdad interna dentro de nuestros propios países. Y bueno, las comparaciones son muy indignantes.
vamos a hablar de estadísticas, pues yo creo que van a ser aterradoras. Por ejemplo, como la propiedad privada, las posibilidades de estudio, las posibilidades de participar en la política, de mejores cargos, de mejores puestos públicos. Eso está reservado para las grandes crisis burocráticas. ¿Quién puede gobernar un pueblo? Y los pobres siguen siendo los pobres. Entonces, Enrique Dussel, a partir de esta problemática, va a crear su propio estilo de pensamiento, va a crear su propio movimiento filosófico y se va a llamar la filosofía de la liberación. Hablar de filosofía latinoamericana es hablar de filosofía de la liberación. Y la filosofía de la liberación como pensamiento propio de América Latina y como conocimiento filosófico propio de América Latina no busca otra cosa, ojo, desde el pensamiento, porque es un cambio estructural de pensamiento, no busca otra cosa que acabar con esto: la desigualdad, el colonialismo, las migraciones, la pobreza, el poder norteamericano o de otras potencias en nosotros, el abandono del Estado, la corrupción política. Lo de Dussel no va para otra línea que acabar con esas brechas que les estoy exponiendo. Y para eso, él dice, no, nosotros los latinoamericanos debemos emanciparnos, debemos liberarnos, debemos independizarnos de estos problemas que tenemos alrededor. Y para eso es urgente, es emergente la reestructuración de las políticas públicas y la reestructuración del pensamiento, porque él dice que todo parte desde el pensamiento. Nosotros todavía seguimos pensando como colonizados y no como independistas. Y el ejemplo perfecto es Colombia. Colombia, mejor dicho, con los gobiernos que tenemos para tomar cualquier decisión en materia de conflicto, en materia de políticas públicas o de economía, primero consulta a su homólogo norteamericano, a Donald Trump, o a quien estuvo como George Bush, bueno, Bill Clinton, siempre toma consentimiento de ellos como que, bueno, es que no podemos tomar decisiones propias. Ahora con lo del COVID-19, Colombia le pidió al gobierno de Estados Unidos un poquitico más de plazo frente a la deuda externa porque no hay recursos ahorita para pagarlo. Incluso le sacó unos préstamos, también creo que como que 2.000 millones de pesos para sortear las dificultades económicas. Entonces tenemos un problema de pensamiento. Y Dussel allí es un llamado muy interesante a la alteridad. Y la alteridad, la ética de la alteridad. La ética de la alteridad es ponerse en la condición del otro, ¿sí? Es decir, entender al otro como otro yo. Si el otro, que es mi ciudadano, mi compatriota, mi vecino, mi amigo, el otro, que tiene estos problemas estas problemáticas de pobreza, desigualdad y de abandono, yo no puedo ser indiferente a él. Y yo creo que es lo que tenemos nosotros. Es que contar que estemos bien en casa, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposa, mi esposo, mis hijos, primero yo, segundo yo, tercero yo y de resto, no es mi problema. Yo creo que tenemos un problema también de egoísmo, dice Duce, y tenemos un problema de alteridad, es que no nos ponemos en las condiciones, no nos ponemos en los zapatos del otro. Entonces, él dice, allí está la situación también de alteridad, es entender, reconocer los problemas que están padeciendo las otras personas y a partir de ahí también crear estrategias o crear políticas donde todos logremos emanciparnos de la pobreza y de la desigualdad. Dussel dice que la filosofía es el recurso, es la herramienta perfecta para que el hombre se pueda emancipar, es decir, para que el hombre latinoamericano se pueda liberar de la opresión de sus dugos, de sus potencias, o que se pueda emancipar de su propia ignorancia. Dussel dice, la filosofía a lo largo de la historia, desde los griegos, por los medievales y los modernos y los contemporáneos y ahora latinoamericanos, Dussel dice, la filosofía en toda la historia no ha hecho otra cosa que conducir al hombre a que se libere, a que se independice de su propia ignorancia. Por ejemplo, Sócrates con el intelectualismo moral. Nosotros somos esclavos de nuestra propia ignorancia. O Platón cuando habla de la teoría del mundo de las ideas y luego se le llamaba la búsqueda de la virtud, la búsqueda de la perfección. Entonces Dussel dice, no, la filosofía es la que nos ayuda a liberar y para eso debemos empezar a cambiar de pensamiento o crear un nuevo pensamiento. De modo que la filosofía latinoamericana hace un aporte a un enfoque plenamente social, es decir, a los problemas que se han venido contextualizando. Y aborda
los problemas ya mencionados como desigualdad, pobreza, falta de equidad, falta de justicia. Bueno, entonces, como para ir concluyendo, o para ir cerrando estas ideas de cómo Dussel plantea este contexto y cómo son las soluciones que él empieza a dar, es que el hombre latinoamericano debe liberarse de su propia esclavitud, que es mental, de su propia ignorancia, de superar la mentalidad de colonialismo, la mentalidad de que fuimos conquistados, esto ya pasó, ya se tiene que superar, ya tiene que desaparecer de nuestro ser y quehacer. Incluso creería yo que de la misma historia que nosotros repasamos. Y plantea la filosofía latinoamericana como una posibilidad de liberación, es decir, como una posibilidad de revolución. De modo que la filosofía de la liberación es concretamente revolucionaria, es concretamente protestante. Es decir, quiere que el individuo latinoamericano se emancipe, quiere que se libere de los yugos y de las esclavitudes externas y internas, es decir, la de nosotros mismos, y quiere llevar al hombre a que se libere, a que se independice, es decir, a que se emancipe de sus propios ideales y asimismo de los procesos políticos, comerciales y científicos que se dan en relación a otros continentes. Esta interpretación de que la filosofía latinoamericana o la filosofía de la liberación, que dice que es revolucionaria, es lo que justamente caracteriza y justamente es lo que define el pensamiento propio en América Latina. A lo largo de la filosofía o en la historia de la filosofía no ha habido otra corriente que hable de la liberación. Tenemos los grandes tratados de filosofía clásica, todo se centra en moral, en ética, en antropología, en metafísica, en razón, en política, los grandes tratados de existencialismo, de lenguaje, de la ilustración, pero una filosofía exclusivamente un enfoque social y que hable de la liberación, de la emancipación de los individuos en un contexto, es innovadora en América Latina. Antes no la había habido. Por eso es lo que identifica y es lo que caracteriza propiamente el pensamiento nuestro. De modo que es la contribución que hace el pensamiento filosófico en nuestro continente. Recordemos que yo les había anunciado anteriormente en el planteamiento del problema que la filosofía responde a los problemas, a las situaciones, a las pugnas de un contexto específico, ya sea político, social, cultural, religioso. La filosofía responde con soluciones críticas, analíticas, propositivas, y la filosofía hace esa respuesta a los problemas de desigualdad y de pobreza y de colonialismo en la América Latina. Y es que debemos liberarnos, que debemos emanciparnos de esa esclavitud que tenemos, que es nuestra, por la falta de cambio de pensamiento y que también lo es por las políticas públicas que hay en nuestros gobiernos. De modo que el pensamiento propio va a ser eso y que es muy actual. A ver, si esto fue por los años 70, no han pasado más de 40 años. Es un pensamiento relativamente joven. Es una corriente que hasta ahora está creciendo, ya nació, está creciendo y que aún no ha llegado a su esplendor, no ha llegado todavía a su máxima expresión, pero que ya está creciendo. Dussel habla algo y es que no podemos comparar nuestra filosofía con la filosofía alemana, ¿no? Con la filosofía europea. No, porque es que el contexto que ellos vivieron, como la revolución industrial, como la Primera o Segunda Guerra Mundial, como el siglo de las luces, como la Guerra Fría, fueron situaciones muy diferentes a las nuestras. Y con los problemas que ellos tuvieron, políticos, sociales, históricos, crearon sus teorías filosóficas y respondieron a eso. Nuestro problema en América Latina es un problema de desigualdad, de pobreza, de falta de equidad, de colonialismo, y nuestro pensamiento va a responder a eso y el pensamiento va a ser la liberación, va a ser la independencia, es decir, la emancipación. Entonces, como resultados inesperados, lo interpreto yo, o una mala interpretación que de pronto le dieron algunos líderes políticos y diría yo que revolucionarios en el contexto latinoamericano, fue tomar estas corrientes o estos ideales de Dussel
y aplicarlos en un contexto subversivo, en un contexto revolucionario. De modo que a partir de la Guerra Fría y las consecuencias que trajo consigo y el aporte de Enrique Dussel en su pensamiento de que nosotros tenemos que emanciparnos y liberarnos de los imperialismos y de las corrientes que nos están explotando, muchos grupos guerrilleros en América Latina, de manera particular en Colombia, van a sentar sus bases ideológicas, ojo, bases ideológicas y políticas para conformar sus organizaciones. Yo no estoy diciendo que bases de guerra, ni bases de milicia, ni bases de estrategia bélica, no, bases ideológicas, bases políticas, y es que se inspiran en esta corriente, por ejemplo, como el ELN, es una guerrilla que se inspira en la filosofía y en la teología de la liberación, y a partir de allí crean unos bandoleros, unas milicias que quieren responder justamente a esa necesidad, y es que ellos quieren reclamar la justicia social, quieren reclamar por la igualdad, por la brecha que hay entre ricos y pobres, quieren romper eso. Bueno, se llaman ELN, es decir, Ejército de Liberación Nacional, quieren liberar a los pueblos explotados, a los pueblos excluidos, de manera especial a los campesinos en el contexto colombiano. Recordemos que los precursores del ELN fueron, por ejemplo, Manuel Pérez, un cura español, y Camilo Torres. Estos fueron grandes seguidores de la filosofía de la liberación y de la teología de la liberación, de modo que se inspiran para construir dicho pensamiento filosófico y así contextualizarlo en una guerrilla. Bueno, entonces incide en resultados inesperados, lo titulo así, como también, por ejemplo, con las FARC, con esa guerrilla que nació por la década de los 60 y que se llamaron después por la década de los 70 como un ejército del pueblo, ¿no? Es decir, que estaba para el pueblo, con el pueblo, y junto al pueblo, y luchando por la desigualdad y por la pobreza, por esa brecha que había entre ricos y pobres. Tenemos por acá, por este lado, a los máximos precursores de la revolución o de las grandes revoluciones en América Latina, como el Che Guevara, como Fidel, como Raúl Castro, que llevaron a Cuba a ser el primer país socialista de América Latina, el primer país que logra independizarse del imperio yanqui, dirían los FARC, el imperio norteamericano. Por acá tenemos en México una guerrilla conocida como los cristeros, que también fue liderada por algunos eclesiásticos o algunos líderes religiosos de la Iglesia Católica. Entonces, observemos este esquema de las guerrillas de América Latina, y no es casualidad que muchas de ellas usen el término liberación. Por ejemplo, en México tenemos acá el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Observemos el término liberación. Por acá tenemos, por ejemplo, en El Salvador, también una que lleva el término liberación. En Colombia tenemos el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y también están las FARC como Ejército del Pueblo. Por acá abajo tenemos, en Chile, un movimiento de izquierda revolucionario. Recordemos que la filosofía latinoamericana es revolucionaria. Tenemos acá en Cuba un ejército rebelde. Tenemos en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ojo, cómo va el término de liberación ahí haciendo hincapié, permeando. Tenemos en Venezuela el FALN, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Tenemos por acá en Brasil, Acción Liberadora Nacional. Y bueno, en Uruguay también tenemos un movimiento de liberación nacional. Y por acá también en Argentina. De modo que este término va a aplicar en esos contextos guerrilleros o en esos contextos de milicias, porque va por la línea de Enrique Dussel, quizá mal interpretado. O Enrique Dussel nunca planeó que esto diera pie, que su corriente filosófica diera pie a que se gestaran guerrillas en América Latina, no, y más faltaba. Y el ideal de todo guerrillero es liberar a su pueblo de las esclavitudes, es liberar a su pueblo de la opresión de los yugos extranjeros. Eso está claro. Es romper con la brecha que hay entre ricos y pobres, ¿sí? Yo creo que es la gran propuesta de los grupos revolucionarios. Pero desafortunadamente
en el marco y en el desarrollo de la dinámica de la guerra, muchos grupos de estos se desviaron y tomaron otros caminos. Entonces tenemos, por ejemplo, prácticas como el secuestro, la extorsión, el terrorismo, el narcotráfico, tenemos lo de las FARC, es decir, dañaron sus ideales y ya no era en búsqueda de estos campesinos o estos pueblos humildes para la liberación de sus opresores, sino que ya iban a tender a generar otro tipo de prácticas que los iban a perjudicar, como el secuestro, la extorsión, las vacunas. Bueno, no fue lo que hizo Enrique Duce, lo aclaro, no fue la interpretación que él quiso dar, por eso hablo de un resultado inesperado. Pero claro está que, por ejemplo, muchos de ellos se inspiraron en este pensamiento, de manera especial el. Entonces, concluyo con esto. Frente a la problemática que expuse al principio, los latinoamericanos somos consumidores de pensamiento y no productores de conocimiento. Yo concluyo con lo siguiente, frente a la exposición a partir del pensamiento de Enrique Dussel, y es que los latinoamericanos somos productores de conocimiento, somos productores de pensamiento, en tanto también importamos conocimiento, en tanto también importamos pensamiento, conocimiento y pensamiento. Esta es nuestra propuesta. Ese es el pensamiento propio de América Latina, que muchos países lo desconocen o otros lo conocen y no les importa, o no lo comparan o no lo ponen en igualdad de condiciones con las grandes corrientes de filosofía clásica, europea, alemán de manera especial. Pero ojo que filosofía es construir pensamiento, es construir nuevas ideas, es amor por el saber, de modo que es la propuesta. Listo, chicos, los dejo con estos elementos muy generales, los invito a que en sus fuentes de investigación sigan indagando y sigan consultando el pensamiento y las corrientes y las propuestas de Eduche. Muchas gracias.